Crear siempre es placentero. Es como inventar el mundo. Y lo inventa uno en su cabeza, en su alma, en su corazón, y eso es maravilloso. Y hay gente, y eso es lo más maravilloso todavía, que cuando venga y vea lo que haces, de pronto le toques el alma. Y no hay nada más maravilloso que lo que tú le llamas arte o lo que tú creas toque el alma de otra persona. Vamos a empezar con el pasado. Vamos a recordar la época de los 80s, donde el furor de las artes visuales en Yucatán estaba a tope. ¿Y cómo usted decide dedicarse a la fotografía? Bueno, en realidad a mí me gustaba mucho el arte en general, todavía no me había definido por la fotografía. Había entrado a estudiar unas clases de pintura con una maestra particular y todavía no inauguraban lo que ahora conocemos como Bellas Artes, y que era lo que en teoría casi era una de las pocas opciones para entrar a estudiar arte si uno lo quería estudiar. Y justo estaba yo como en ese proceso cuando me avisaron de que se iba a inaugurar Bellas Artes, y por supuesto que no desaproveché la oportunidad y entré a estudiar un diplomado de artes plásticas, que en ese entonces le llamaban artes plásticas, y que incluía pues muchas disciplinas, ¿no? Desde dibujo, escultura, grabado, pintura, pero incluía fotografía. Y pues obviamente que cursé todas las disciplinas, pero cuando llegué a fotografía dije, de aquí soy, o sea, esto es lo mío. Y eso aunado a que yo tenía una relación de amistad con un grupo que se llama, o se llamó porque ya se disolvió el grupo, Imagen Alterna. Y es un grupo que organizaba el Abril, Mes Internacional de la Fotografía. Yo los conocí cuando ya habían organizado el primer año, en 1985. Y realmente aquí, digamos, la importancia tanto del grupo como del evento es que fue el primer evento en este país como tal en realizarse desde el ámbito de la fotografía. No tenía abiertas las puertas de las galerías ni de los museos. Las nuevas generaciones a lo mejor a veces se extrañan de esto porque no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando apenas de hace unas décadas. Y por increíble que parezca, la fotografía era el patito feo de las artes, ¿no? Y en este proceso de formación académica, ¿siente usted o considera usted que hubo parte de formación autodidáctica? Mira, de hecho yo cuando estaba como un poco cercana a este grupo, a Imagen Alterna, y antes de realmente cursar como tal la fotografía en Bellas Artes, ya había yo como dado los primeros pasos, ¿no? Le pedí a uno de
mis compañeros fotógrafos que me echaran la mano porque tenía la intención de comprar una cámara, pero no sabía ni por dónde empezar, qué tipo de cámara elegir, dónde comprarla, que no fuera tan cara y luego pues cómo manejarla porque todavía no entraba la materia de fotografía. Y me dijo, claro, no hay problema, es más, podemos ir al Monte Piedad, ahí siempre venden cámaras de medio uso, te acompaño, te asesoro, la compramos y te digo cómo manejarla. Dije, perfecto, y todo lo hicimos en un día. Lo que es casi la esencia de la fotografía, ¿no? La sincronización de velocidades, diafragma, ISO, y de alguna manera como que era casi el punto de partida. Y prácticamente cuando yo salí de su casa ese día, ya salí tomando fotos. Entonces, sí, a que llegué a la disciplina de fotografía en el diplomado, yo ya estaba haciendo realmente fotografía antes de, ¿no? Y digamos que sí, esa parte fue prácticamente autodidacta, ¿no? Uh-huh. Y en esta parte de su primera cámara, sus primeras fotos, ¿qué era lo primero que documentaba? ¿Qué era lo primero que fotografiaba? Yo creo que un poco en la fotografía, a lo mejor a diferencia de otras disciplinas como la pintura o como otras disciplinas, no hay como, por lo menos yo no sentí eso en un principio, ¿no? De me voy a proponer fotografiar tal cosa, no. Yo agarré la cámara y prácticamente todo para mí era encuadrar, ¿no? Y componer, porque además, sí traía ya también como un poco esta cultura visual y una educación visual, porque siempre me ha gustado el arte. Entonces. ¿Cómo ocurre? ¿Usted realizó fotografía periodística? Sí, hay gente que piensa, porque prácticamente desde que entré al periodismo no lo he dejado de un modo u otro, y hay gente que piensa que me inicié en el periodismo y en el fotoperiodismo, y que de ahí, digamos, empecé a dedicarme a la fotografía artística. En realidad fue al revés. Yo me inicié en el 86. En el 86 me integré al grupo Imagen Alterna. Ya estábamos trabajando en la organización del Abril, mes de la fotografía. Éramos un grupo aproximado de 8 fotógrafos, quienes organizábamos este evento. Nos llevaba casi un año organizarlo. Entonces yo empiezo como a sentir un poquito esta inquietud de acercarme al periodismo como 10 años después de que me había iniciado ya en la fotografía, ¿no? Y mucho tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento en el país. Y tuve la suerte de que me abrieran las puertas de un periódico local, que es El Por Esto, y que cuando entré, casi a los 6 meses, cosa que nunca sucede en ningún periódico, me enviaran a Chiapas, ¿no? Estuve como enviada especial 3 meses allá, cubriendo el conflicto zapatista. Dentro de que he sido muy afortunada, también no ha sido muy fácil, ¿no? Por un lado, por ser mujer, y por el otro, porque pues mucha gente consideraba en el periodismo que yo venía del arte y que no tenía nada que hacer en el periodismo. Y en el ámbito artístico, igual pensaban que cariños iba yo a hacer al periodismo si yo era artista. Bueno, nadie lo entendió, pero eso no importaba. Era lo que yo quería hacer y finalmente es lo que hice. Sí. Y además de esas situaciones, ¿cuáles fueron los principales retos de ser fotógrafa en esa época? Mira, realmente yo creo que ahorita en perspectiva valoro muchísimas cosas que en ese entonces tuve como la audacia de hacer, ¿no? En ese entonces yo solo iba sobre lo que quería y no me detenía a pensar qué tan difícil estaba haciendo, si se me iba a complicar, si me iban a hacer el feo, si todo eso no pasaba por mi mente. La verdad es que desde muy pequeña, casi siendo niña, he sido muy audaz, demasiado a veces, y eso me ha ayudado mucho a abrirme paso, ¿no? Y yo creo que abrirme paso en los 80s como fotógrafa, en perspectiva, me doy cuenta que no fue nada sencillo. Pertenecía a un grupo en donde todos eran hombres,
Algunos de ellos no me querían ahí en ese grupo por ser mujer y por ser más joven que ellos. Hubo muchos problemas que en ese entonces la verdad no les di tanta importancia, ¿no? O sea, me defendía haciendo lo mejor que podía hacer, lo que sabía, ¿no? Que era sí organizar el evento, pero también ser fotógrafa, ¿no? Y yo creo que eso me hizo menos complicadas las cosas. ¿Cómo es este proceso creativo? ¿Cómo es su metodología de trabajo? Mira, justo no tengo una metodología propiamente hablando porque me gusta como trabajar de manera muy libre, como te decía hace rato, pero una cosa que sí tengo dentro de esa libertad, hay dos cosas que pueden caracterizarme. Una, que desde el inicio trabajo con series. Entonces, parte de trabajar en series tenía que ver un poco con exigirme que una serie fuera una narrativa visual que pudiera decir de manera profunda eso que yo quería decir, ¿no? A mí me gustaba mucho la literatura y casi podría decirte que mi primer amor, y resultó un amor platónico en las artes, fue la literatura. Esto de trabajar en series, yo lo traduzco como esta parte de mí que se quedó en este amor platónico de la literatura. Entonces son como narraciones, ¿no? Son narrativas visuales y las series te permiten eso, trabajar un tema, trabajar una técnica determinada, un estilo determinado en un trabajo serial, ¿no? Cuando hablo de series, hablo como de esto que ustedes tienen aquí, que esta es una serie que se llama Ilusiones Trotantes y que a la fecha es la serie que más años me ha llevado a trabajar. Pero a esto me refiero cuando hablo de narrativas visuales o de series fotográficas. Y digamos que serían parte de las pocas cosas que yo podría decir que forman parte de una metodología, ¿no? Que en realidad me lleva a trabajar en series y un estilo determinado y un tema determinado, ¿no? Hasta acabarlo. Inminentemente tuvo que haber un cambio, tuvo que haber una transición. ¿Cómo fue su transición de los métodos analíticos a la tecnología y a las nuevas cámaras? Ok. Tal vez de las peores crisis existenciales que he tenido en mi vida ha sido el cambio de la fotografía análoga a la fotografía digital. Y sí quiero decir, porque a lo mejor no lo dije como tal, hablé mucho del proceso análogo, pero para mí el cuarto oscuro era como entrar a un mundo mágico. O sea, realmente me sentía mariposas en el estómago, de verdad. Cuando revelaba y veía el rollo y veía las imágenes, y luego cuando las imprimía y veía cómo la imagen venía saliendo de la charola, y cuando lograba esa gama tonal que para mí lo digital no me lo da. Y la gama tonal solo la consigues cuando tomaste a conciencia un rollo, lo tomaste bien, lo revelaste bien y estás imprimiendo bien porque entiendes este idioma que te habla la fotografía. O sea, yo hasta la fecha en el Facebook y en Instagram y todo publico muchísima fotografía y hay gente que piensa que las tomo con mi cámara profesional y todo, absolutamente todo lo que veas ahí publicado es con el celular. Pero al mismo tiempo, sí es un juego, pero es un juego como en serio, ¿no? Cuido mucho la composición, cuido mucho cómo tomo la foto, sigo el mismo criterio de tomarla y como un poco en este diálogo con la luz y con todo lo que realmente implica para mí como fotógrafa una imagen, ¿no? Y eso me ha llevado a un universo y a una libertad de creatividad impresionante, que cuando volví a tomar mi cámara, la tomé de otra manera. Y entonces usted lleva a la par su trabajo digital con su trabajo análogo.
Pero ¿cómo incursiona en la restauración? Bueno, mira, yo más bien hablaría de conservación. Entre mis preocupaciones, siempre estuvo esto de qué pasaba con todos los negativos de los fotógrafos que habíamos pasado por él. Por esto creo que fue uno de los periódicos que más fotógrafos tuvo. Y se conformó un archivo inmensamente grande. Además, era el único periódico que trabajaba blanco y negro y color. Entonces, literal, los fotógrafos que pasamos por él por esto, revelábamos negativo, revelábamos diapositiva e imprimíamos fotos blanco y negro. Y todo esto se estaba quedando ahí en cajas de archivo que estaban a punto de tirarse. Y eso a mí me podía mucho. O sea, yo no concebía cómo era posible de pronto desechar un archivo de 10 años. Y entonces yo presenté un proyecto al periódico para hacer un rescate de ese archivo, que no iba a ser tarea sencilla. Y finalmente, después de cierto tiempo, aprobaron el proyecto, y cuando me dieron las llaves para entrar ahí a donde estaba todo las cajas con los materiales, lo primero que me pregunté es, ¿y ahora qué voy a hacer con esto, no? O sea, ¿y esto cómo se hace? Sí recuerdo así como haberme quedado casi congelada frente a todas esas cajas. Y por suerte, en ese entonces, vino un grupo de México a dar un curso por única ocasión, muy especializado, de los pocos cursos tan especializados que se han hecho, pero era un curso de 2 años y para muy pocas personas. Y era un curso donde iban a capacitar a la gente en conservación y restauración de material gráfico, bibliográfico y audiovisual. Socorro Chaplé, fotógrafa y rescatista. ¿Qué más está realizando en este momento? ¿Qué es lo que nos está trayendo además? Ok, mira, en realidad, digamos que aparte de amar la libertad con toda mi alma y con todo mi corazón, soy una incesante aprendiz de todo, al margen de cómo me fui formando, de indagar, de aprender, de hacer, ¿no? Yo soy a veces sí pienso que es más un problema que un talento, pero bueno, ya hice las paces con esa parte de mí, y todo lo que yo puedo aprender siempre, tomo cursos de todo, y la gente a veces se burla, pero siempre termino incorporando y agrandando las posibilidades de algo a partir de todo lo que aprendo. Y actualmente hago joyería de artista, que es un poco esto. En donde además de la propuesta de la joya de plata en sí, casi siempre trabajo plata, fue todo un reto y no fue tan sencillo. Y he hecho mucho trabajo, primero con resina, ahorita con cristal, ahorita estoy explorando otras cosas, siempre buscando como qué temas y qué propuestas hacer, pero también cómo incorporar lo aprendido. Y entonces también en el curso de conservación nos enseñaron a trabajar la encuadernación desde esta perspectiva de la conservación. Entonces también encuaderno. Y ahorita lo que quiero hacer es un proyecto que me permita elaborar un libro de artista con el trabajo de ilusiones flotantes, que a su vez tiene que ver con una historia de mi familia, por eso es una de mis series más queridas, en un libro hecho por mí, encuadernado por mí, con fotos mías, y al mismo tiempo hacer también como una serie desde la joyería, también con el mismo tema
de los circos. Ahorita estoy también experimentando con fotobordado. Y entonces mi plan es algún día hacer una exposición muy grande con una instalación que tenga que ver con una carpa de circo, que tengo la idea de intervenirla con bordado y que en esta misma exposición estén las fotos, esté la joyería y esté el libro de artista. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que siempre voy a tratar de hacer que dialogue todo lo que hago y lo que aprendo, unas cosas con otras, y que sirva como para hacer proyectos que le hablen a la gente, que les diga algo. Siento que mientras más cosas les incorporo, pues de repente a lo mejor es más fácil que entiendan o que les llegue un poquito al alma lo que hago. Pues muchas gracias por permitirnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Escuchar la pasión y el esfuerzo que pone en cada foto.